Nosotros los seres humanos recibimos gran cantidad de información que procede de los distintos medios de comunicación que interaccionan en nuestro medio, como una conversación usual entre amigos, la explicación docente del profesor hacia nosotros, etc. Todo esto requiere de la utilización de recursos atencionales, los cuales, en numerosas ocasiones, por no decir siempre, somos inconscientes de su presencia y a veces ni siquiera nos percatamos de la consideración del término atención. La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio o sobre la ejecución de determinadas acciones que consideremos más adecuadas de entre las posibles. De acuerdo con Posner y Boyce, son tres los tipos de fenómenos atencionales los que influyen en la atención. La atención como mecanismo de selección de información, la atención como mecanismo de capacidad limitada y la atención como mecanismo de alerta. Cada uno de estos factores están estrechamente relacionados, de modo que la atención puede quedar definida como un sistema de capacidad limitada que realiza operaciones de selección de información y cuya disponibilidad o estado de alerta fluctúa considerablemente. Las teorías y modelos explicativos de la atención más consolidados surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX, tras la crisis del conductismo y el auge de la psicología cognitiva. Las primitivas investigaciones sobre la atención se basaron generalmente en experimentos con mensajes dicóticos, donde los sujetos recibían simultáneamente dos mensajes verbales, uno en cada oído, y el experimentador tomaba ciertas medidas para que el sujeto atendiese a uno solo de los mensajes. Posteriormente surgen los modelos de recursos limitados. Estos modelos ya abandonan la escucha dicótica y adoptan el paradigma de la atención dividida o doble tarea, en el que se pedía a los sujetos la realización de dos tareas más o menos simultáneas. El experimentador observaba entonces un grado de deterioro en el rendimiento de una de las tareas que constataba un indicio de demanda de atención de la otra. Cuando una de las tareas era muy compleja, el rendimiento en la otra se dañaba considerablemente. En base a esto, las teorías consiguientes han considerado la atención como un sistema de recursos limitados que se distribuyen entre las tareas u operaciones mentales concurrentes. Los modelos de recursos atencionales limitados se basan en la presunción de que los recursos de atención no están localizados en ninguna estructura, sino que se encuentran distribuidos en los diferentes mecanismos y procesos dependiendo de la demanda atencional requerida. El más representativo fue el modelo de Kahneman. El modelo de la atención propuesto por Kahneman fue el primero y el mejor representante de los modelos basados en la capacidad limitada de la atención. El modelo de Kahneman considera la atención como un recurso limitado, aunque asume que se puede distribuir de manera flexible. La atención es un proceso dinámico central, más que un resultado de una filtración automática. Para este autor, la capacidad del procesamiento está determinada por la dificultad de la tarea atencional y por los recursos o esfuerzos necesarios para llevarla a cabo. Estas variaciones en el esfuerzo se acompañan de variaciones en el arousal fisiológico, de forma que existe una estrecha relación entre este y la propia capacidad limitada. Los elementos centrales del modelo son la política de asignación o distribución de recursos y la evaluación de la demanda sobre la capacidad limitada. Las operaciones que realiza el sujeto implican la activación de una serie de estructuras que se movilizan al concurrir sobre ellas un estímulo adecuado y un agregado de recursos atencionales denominado capacidad disponible en el gráfico. El dispositivo que se va a encargar de administrar los recursos disponibles de forma selectiva y ponderada es la política de distribución. Será la responsable de seleccionar la actividad a realizar entre las muchas posibles y de evaluar las demandas de capacidad o cantidad de esfuerzo necesario para la realización de la actividad. Esta política de distribución depende de varios factores. Disposiciones duraderas, relativas a las reglas que gobiernan la atención involuntaria, es decir, lo que denominamos respuesta a orientación. Por ejemplo, mientras mantenemos una conversación, dirigimos nuestros recursos hacia una canción que nos es significativa. Intenciones momentáneas, relativas a los esquemas o criterios selectivos activados en un momento dado. Por ejemplo, buscar a una persona en una multitud. Evaluación de demandas, que nos permite establecer el consumo relativo de recursos atencionales de cada tarea o proceso. Existen tareas que casi no demandan recursos atencionales, las automáticas,
mientras que otras exigen gran parte o todos los recursos disponibles, las controladas. Ejemplo, conducir el automóvil o estudiar respectivamente. Arousal o estrés, que varía de unos individuos a otros, como también varía dentro de un mismo individuo. Es este un factor que tiene una relación compleja con la capacidad atencional disponible. La relación entre arousal y capacidad atencional disponible. El arousal o activación es un constructo psicofisiológico con algunos correlatos observables, como cambios pupilares, cambios en el ritmo cardíaco, en la tensión arterial, etc. Tal y como postula la ley de Jerger-Dodson, existe entre la capacidad atencional y la activación una relación en forma de U invertida, de tal manera que la atención aumenta con niveles moderados de arousal, reduciéndose por el contrario con niveles extremos, ya sean altos o bajos. Se establece entonces un punto óptimo de activación coincidente con un máximo tono atencional, a partir del cual, si seguimos aumentando la activación, comienza a descender la atención. Ejemplo, en época de exámenes, el nivel de arousal de los sujetos que se examinan es muy elevado, mientras que tras ellos se reduce considerablemente. Kahneman nos señala que el grado de interferencia entre dos tareas concurrentes es un indicio del consumo atencional de una de ellas. La interferencia, según este autor, puede ser de capacidad, cuando las dos tareas compiten únicamente por los recursos centrales, o de estructura, cuando ambas tareas compitan por una única estructura perceptiva o motriz. Procesos automáticos y procesos controlados de Kahneman. Puesto que nuestros recursos atencionales son limitados, las demandas de los procesos o tareas concurrentes pueden muy bien exceder nuestra capacidad atencional con el derivado de deterioro del rendimiento. Pero nuestro propio sistema cognitivo hace que algunas tareas o procesos lleguen a volverse automáticos, de manera que no consuman atención y permitan realizar de modo simultáneo otros procesos sin apreciarse apenas interferencias. Como señalamos anteriormente, un ejemplo de tarea automática sería conducir un automóvil o realizar alguna tarea de mecanografiado, mientras que una tarea controlada sería tratar de asimilar conceptos mediante el estudio o atender a la explicación de un profesor. Los principales rasgos diferenciales entre los procesos automáticos y controlados los resumimos en la siguiente tabla. Procesos automáticos y procesos controlados. Escaso consumo atencional, consumen atención. Se adquieren mediante el aprendizaje, no son rutinas aprendidas. Una vez adquiridos son difíciles de modificar, son flexibles y se adaptan a situaciones novedosas. No se requieren de esfuerzo consciente. Son conscientes y van acompañados de la impresión subjetiva de esfuerzo. Se realizan eficazmente en situaciones de arousal elevado y disminución de recursos atencionales. Pierden eficacia en situaciones de arousal elevado. Producen relativamente poca interferencia en situaciones de doble tarea.